Salta en esta mañana fría de 6 décimas de grado bajo cero, que está despejado, que dice que la máxima llegará a 13 grados, pero bueno, hasta que no salga el sol, ahí vemos la imagen, los que nos siguen por Cablevisión, por la señal local, el Canal 2, los abonados a dicha imagen, a dicho canal, verán que, bueno, estamos en una mañana fresca. Enrique del barrio Malvinas nos dice: Valerga, yo me pregunto, ¿por qué los fines de semana andan los empleados del municipio, salen a pasear por distintas ciudades, como Navarro, Lobos, Giles, San Pedro, con la familia y en los vehículos municipales? ¿Empleados o funcionarios? Hay una diferencia, Enrique. Yo no creo que sean empleados que vayan en un vehículo municipal hasta San Pedro incluso, bueno. Pero bueno, una denuncia que nos hace Enrique sobre la utilización de manera indebida de vehículos municipales, parece para pasear. Bueno, tenemos otro invitado, un hombre casi también de la casa, porque con Walter, el hombre para el FM de la Tribuna es el hombre del ciclismo, aunque también del boxeo. Sí. Del boxeo y del ciclismo, de las dos cosas. Sí. Es la voz que te hace vivir 8 días de carrera en bicicleta y que parece que fuera, no sé qué, 4 horas. Parece que ya terminara. Cada etapa es... Los bicicleteros dicen que no pueden pegar un parche en toda la mañana, en toda la tarde. Toda la tarde, porque están atentos ahí a la... Quedan ahí atentos, parece que se definiera, ¿no? Y faltan 5 días todavía. Claro. Que además le significó salir en Teis Sport el año pasado, fue, me parece, cuando la cubrieron. Cierto, sí. En el cierre que fue ahí en el Obelisco. Bueno, pero hay que estar 8 días recorriendo las rutas, además con lo que son nuestras rutas provinciales, ¿no? Que están a la miseria. Y bueno, y parando también, durmiendo en algunas oportunidades con los propios ciclistas. Bueno, con Juan Dagnino. Con Juan Dagnino. Durmiendo con Juan Dagnino. Bueno. Hay que estar durmiendo. Bueno, Juan Dagnino dice lo contrario, hay que estar con Walter Altavita. Dicen que el trabajo forma al hombre. Los marxistas creemos eso, ¿no? Que el trabajo forma al hombre. Y claro, uno trabajando en el diario de noche, otra travesura que compartimos contigo. Sí. Yo no me puedo dormir hasta las 3 de la mañana. Y Juan Dagnino te apaga la luz a las 9:30, 10 menos cuarto. Y vos estás con los ojos así. Claro, su conducta tan metódica hace que sea también incompatibilidad de caracteres y tenemos que separarnos de pieza. Esto nos pasa. Bueno, Walter, precandidato a concejal nuevamente del Frente Izquierda de Trabajadores, una fuerza, o sea, históricamente Partido Obrero, pero que a partir de que se transformó en el Frente Izquierda de Trabajadores y quizás de la mano de las PASO, podemos decir, del 2011, pegaron un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? De las dos maneras, porque empezaron a hacer, ya no a nivel local, a nivel provincial, sino a nivel nacional, la fuerza de la izquierda, podemos decir, porque hay otras fuerzas, pero terminaron quedando mucho más minoritarias al lado del Frente Izquierda de los Trabajadores, ¿no? Sí, tal cual, porque además, bueno, las PASOs han logrado licuar en cierto modo todo ese abanico tan farsante de mostrar una gran cantidad de candidatos distintos que en definitiva después eran de lo mismo, ¿no? Entonces, a nosotros, en primer lugar, las PASO, que nosotros estamos en principio en desacuerdo, porque es cercenar la libertad de presentarse aquel que tiene menos caudal de votos en la elección definitiva. Nosotros estamos, desde el punto de vista de los principios participativos, en contra, pero como instrumento de medida, si se quiere, podemos acordar la utilización de las PASO, ¿no? Si no hubiera prescripción, si no fueran prescriptivas, estaríamos a favor. Claro. Sería una instancia de participación y punto, o una instancia de medición. Al ser proscriptiva, bueno, estamos en contra, porque estamos en contra de cercenar los derechos de libertad de expresión. Está bien desde lo ideológico y desde el ideal, diríamos, del marxismo y en este caso también del trotskismo, pero ¿no te parece que ha sido una herramienta para que justamente tengan que empezar a confluir y que entonces a veces cuando la izquierda aparecía con tantas variantes que en realidad eran por ahí en algunos casos más de lo mismo y que tenían que ver con cuestiones muy finitas, tuvieron que obligadamente tener que unificarse y entonces eso lo potenció al Partido Obrero y al Frente Izquierda de Trabajadores, metiendo diputados, concejales, diputadas nacionales por la provincia de Buenos Aires, por Salta, por Mendoza? ¿No te parece que también le ha servido para potenciar
pronunciarse a pesar de esta mirada ideológica Sí, sí, sí. que lo reniegan por ahí de que sea proscriptiva las PASO. Digo proscriptiva ¿por qué? Porque el que no supera el 1,5% se quedó afuera. Pero, por ejemplo, lo que pasó en Capital Federal, Sí. ¿no? En las últimas PASO, que fue la primera experiencia que se hizo en Capital con las PASO. Algunas otras fuerzas no llegaron al piso y terminó quedando como candidata de la izquierda, bien clara, Miriam Bregman. Y eso me parece que le permitió crecer algunos puntos de lo que había sacado en las PASO a lo que sacó después en las generales. Sumó algunos puntos más. Es posible, aunque hay una coincidencia, ¿no? Es decir, hay una coincidencia en el sentido de que hay una obligación de participar, hay una situación que obliga a generar acuerdos, porque si no quedan las fuerzas, ¿no es cierto?, con una presencia muy marginal y no van a poder participar. Claro. Esto es verdadero, pero también es verdadero que la idea de construcción de un frente de izquierda viene siendo debatida dentro de la izquierda desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos de una experiencia de unidad con el MAS hace mucho tiempo, sí. Y venimos de experiencias regionales de unidad o de frentes, y con un debate tenaz que terminamos a veces diferenciando no por la apreciación internacional, lo cual claro. para el resto de la fuerza aparece como algo ridículo. Claro. Pero en realidad dentro del espectro de la izquierda hay un debate por la construcción de frentes desde hace mucho tiempo. Ha sido una coincidencia la maduración de ese debate con con el surgimiento con el resultado de este electoral y demás, sí, ¿no? Sí, ha sido una coincidencia. Pero lo cierto es que es verdadero que se ha potenciado mucho el frente de izquierda, pero porque también a lo largo de una década, cuando el mismo gobierno kirchnerista empezó a hablar de una década ganada, obligó a hacer un balance de los 10 años, como cuando las democracias latinoamericanas empezaron a agitar en 1992 en la celebración de los 500 años. Claro. ¿No? Cuando se planteó el tema de los 500 años, obligaron a una revisión claro. de qué pasó en esos 500 años. Con la conquista de América. Y terminó llevándose un cachetazo con el taquión Goy de Víctor Heredia, la revisión histórica de todo lo que sucedió en la conquista, la reivindicación de los pueblos originarios después, ¿no es cierto?, de todos los muertos que hubo, y terminó siendo una bofetada a lo que se preparaba como una gran celebración. Si no hubiera sido eso, quizás no hubiera un Evo Morales de presidente en Bolivia, hasta uno podía pensarlo, ¿no? Porque sí, exacto, sí. Son el emergente quizás. Pero aprendimos a que una cosa son los Aymará y otra cosa son, es decir, aprendimos en detalle, no solamente a respetar a los hermanos bolivianos, sino también a los distintos pueblos que componen la complejidad del pueblo boliviano. Claro. Y además la estética también, ¿no? Evo Morales con estas reminiscencias de su cultura. Bueno, en Ecuador también, porque Correa tiene alguna, no él, pero tiene una confluencia con muchos sectores de pueblos originarios ecuatorianos también, ¿no? Y acá pasó algo similar también. El gobierno empezó a agitar el parche de los 10 años, obligó a que... hacer un balance. Un balance, y cuando hacemos un balance nos encontramos con un pequeño detalle, que la deuda externa al momento de asumir el gobierno era de 200.000 millones de dólares, y al cabo de 10 años la deuda externa supera los 300.000 millones de dólares. Entonces, frente a esos números tan contundentes, nosotros decimos, epa, acá hay una crítica que realizar y hay que obligar a toda la fuerza a pronunciarse en relación a esto. Y el gobierno aumentó la apuesta diciendo que había cancelado las deudas, y después se empezó a ver en los números las mentiras del gobierno, las patas más flojas que ha tenido los 10 años de gestión del kirchnerismo, y nos permitió advertir el final del kirchnerismo, que sea con lo que deja o sea con lo que venga, que también son desprendimientos de lo que fue el fenómeno del kirchnerismo, porque el kirchnerismo como tal no es la familia Kirchner, sino que es un concepto político de transversalidad que planteaba la recuperación de un partido político gobernante con lo que pudiera encontrar del resto de los partidos, de la atomización política de la crisis del 2001. Así es. Entonces, el kirchnerismo como concepto político, además de tener tanto sea por lo que deje como engendro o por lo que haya permitido de recuperación de lo que fue la cuestión del concepto transversalista, en los dos casos, y hoy se traduce en masa,
en Scioli, en los propios candidatos kirchneristas que haya por ahí por las provincias y por las localidades, más en un candidato histórico de la derecha como Macri, ¿no es cierto? Son los candidatos del ajuste, decimos nosotros, y frente a eso, el Frente de Izquierda ha logrado una gran autoridad, porque en aquel momento, en el 2010, 2011, cuando empiezan estos cimbronazos de la crisis kirchnerista, es decir, 2010 fue un momento crítico. Cristina dice gracias Hugo cuando lo mira a Moyano en la cancha de River, el 16, 18 de octubre, y a los sindicalistas, y el 20 de octubre del 2010 los sindicalistas matan a Mariano Ferreira, cuando el eje de la lucha en el movimiento obrero era contra la precariedad laboral y por la efectivización de los contratados. Entonces, en ese contexto, Cristina lo mira a Moyano, le dice gracias Hugo, gracias al sindicalismo por estar todos juntos donde estamos. 3 días después viene el crimen de Mariano Ferreira y después, bueno, el deceso de Néstor Kirchner y la hecatombe del kirchnerismo, porque Cristina se aferra en lo más confiable que tiene, que es la cámpora, y cuando va impregnando al gobierno del sector más radicalizado, terminan ellos mismos por acelerar. Moyano. Claro. Después de ahí Moyano no tuvo más. Aceleran la atomización. Tiempo, claro. Ellos aceleran la atomización o es lo que nosotros caracterizamos en este último periodo como el haber vuelto al punto de partida. Es decir, el kirchnerismo terminó después de 10, 12 años, después de una década, endeudado endeudado casi el doble que cuando tomó, y además con una fragmentación política de su propia fuerza como cuando asumió. En ese sentido, nosotros pudimos hablar desde la coherencia. Y desde la coherencia, Néstor Pitrola, que va a venir mañana al mediodía a una conferencia de prensa, él estuvo en estos micrófonos y recorrió los medios del Mercedes, planteando como novedad la constitución del Frente de Izquierda sobre la base de una gran autoridad que tenía nosotros como Partido Obrero y el resto de la fuerza, que hemos estado siendo críticos de los pagos que el gobierno hacía al mundo financiero, que hemos sido críticos de ese concepto de reconstrucción política y que hemos sido críticos en la agenda que ha tenido el gobierno y las fuerzas que han sido que han capitulado frente a este gobierno. La agenda nos referimos a los privilegios para las patronales, a la burguesía y el postergar a los trabajadores. Y en eso hemos tenido una gran autoridad política sobre la cual el Frente de Izquierda terminó siendo un atractivo, es decir, nunca decayó en el ámbito universitario, por decir un ejemplo de apogeo de aquellos años. Al contrario, se creció, se ganaron más facultades dentro de la Universidad de Buenos Aires y la FUBA pasó a tener todos dirigentes marxistas, cuando antes la FUBA teníamos en el consejo Franja Morada era normalmente, claro, era el radicalismo. Exactamente, ¿no? Era el radicalismo. La Federación Universitaria de Buenos Aires normalmente era conducida por el radicalismo. Hasta que con un mercedino, Juan Pablo Rodríguez, como presidente del Centro de Sociales, de Psicología, perdón, llega al consejo de la FUBA y a partir de ahí se desarrolla todo un movimiento, pero que parte de haber podido identificar una reivindicación tan clara como era el intento kirchnerista de congeniar el arancelamiento universitario junto con la administración universitaria. Justamente Juan Pablo Rodríguez, hoy precandidato a primer diputado provincial por la primera elección electoral por el Frente Izquierda de Trabajadores. Exactamente. ¿No? Digo, porque cuando a veces se habla de los mercedinos que van de candidatos en algunas listas, a uno se lo olvida, ¿no? Sí, porque es cierto. Quizás porque no lo tenemos tan identificado en Mercedes, porque su militancia ha sido universitaria, en Capital Federal, pero es de origen mercedino, viene a la ciudad asiduamente. Fue presidente del centro en el último año. Él cursa Claro. el secundario en San Patricio, el último año lo hace en la escuela media, preside el centro de la escuela media y allí claro. El centro de estudiantes es muy poquita, claro, sí, tenés razón. Y él es candidato también por el Frente Izquierda a primer diputado provincial por la primera sesión electoral, digo, ¿no? Donde también, bueno, va en una lista Santiago Révora por el Frente para la Victoria y después nacional, bueno, lo tenemos a Carlos Selva y a Así que entonces, Pedro, ¿no? yo me permito por ahí, bueno, con la confianza yo lo que te iba a plantear por ahí, tiene, venir un poco a lo local. Digo, porque, la autoridad que va sí. cobrando el Frente de Izquierda, ¿no? A nivel nacional. Sí, y por qué llega a posicionarse hoy como claro, una respuesta para algunos
Porque la lucha, porque en este caso, ¿no? La lucha universitaria, en este caso, contra el arancelamiento, terminó siendo un faro que fue tomado como referencia por el resto del estudiantado. Después, en los años siguientes, se ganaron nuevas facultades y hoy por hoy el Consejo es prácticamente dirigido por el Partido Obrero, por el Frente de Izquierda. En materia de trabajadores, digo, porque el Partido Obrero y el Frente de Izquierda de Trabajadores también hace pie por ser marxista, además, en los trabajadores. Digo, también han empezado, quizás no tienen conducciones de gremios nacionales, pero sí han empezado a ganar cada vez más espacio en comisiones internas, en delegados, y no sé si en alguna seccional de algún gremio también, ¿no? En ese sentido también han ido logrando metérsele, diríamos, al peronismo que históricamente condujo generalmente los gremios en todos los niveles, ya sea desde la seccional, desde lo local, hasta las instancias nacionales de federaciones, confederaciones, ¿no? Tal cual, y en luchas, una lucha tenaz como es la ruptura del corset paritario que se va haciendo por parte de la autoridad de aplicación, es decir, del ministerio, con las cámaras patronales y los sindicatos conducidos por la burocracia, armar convenios colectivos testigo, una paritaria testigo a principio de cada año para después encorsetar al resto de los trabajadores. Es muy difícil romper ese cepo y nosotros lo hemos roto impulsando luchas como la de los aceiteros, una lucha tenaz en todo lo que ha sido Santa Fe, San Lorenzo, pero que esa lucha... Que no hace mucho tomó en realidad trascendencia mediática, pero venía de hacía mucho tiempo. Y acá no se, y generalmente no, y en general no se conocía de esta lucha sindical que estaban teniendo en Santa Fe el gremio de los aceiteros. El peso que tiene el gremio aceitero y el rubro aceitero en la economía de la Argentina. Recordemos que Aceitera General Dehesa es la que constituye, con un retazo de cada línea ferroviaria de la vieja ferrocarril argentino, la sexta línea ferroviaria, o la séptima mejor dicho, que es la línea ferroviaria, el ferroexpreso pampeano, desde el puerto de Rosario hasta el puerto de Bahía Blanca, porque el aceite es una derivación de la soja, de la oleaginosa, y el gran negocio cruza toda la pampa húmeda y desde Santa Fe también en la zona muy haber roto esa fortaleza, ¿no es cierto?, tan enquistada en el aparato del Estado. Es decir, la cuestión, la defensa... un ramal montado específicamente para que ellos pudieran, transportar su producción, ¿no es cierto?, para que la empresa pudiera... Sí, como en algún momento fue los metalúrgicos, ¿no? En la Argentina, en el periodo de sustitución de importaciones, cuando la industrialización colocaba la industria metalúrgica en el centro de la cuestión económica y un paro metalúrgico sacudía a toda la Argentina, bueno, el gremio de los aceiteros... allá por fines de los 60, principios de los 70, se hablaba de la patria metalúrgica, ¿no? Exactamente. Y bueno, la lucha de los aceiteros termina sacudiendo a todo el movimiento obrero. Esto, en poco tiempo, va a traer nuevas adhesiones al Frente de Izquierda, porque la lucha de los aceiteros no es nueva, sino que hay un trabajo de años en todo lo que es el cordón industrial de Rosario, San Lorenzo. Es decir, el Partido Obrero hace mucho tiempo que tiene delegado de base, como vos marcabas, que nos ha permitido ya tener 2 conferencias sindicales importantes para señalar la orientación y el rumbo del movimiento obrero y el llamado enérgico a la ruptura con las viejas direcciones para constituir una nueva corriente dentro del movimiento obrero. Esto está pendiente, lanzado por Jorge Altamira desde el acto del 1 de mayo, la convocatoria a un congreso sindical de los trabajadores independiente de la burocracia sindical. Bueno, hacia eso vamos y en el marco de esta campaña electoral, nosotros dirigimos la campaña electoral a toda la ciudadanía, a todo el pueblo, pero ponemos precisamente atención dentro del movimiento obrero, aquellos delegados de base que van desprendiéndose, rompiendo con las conducciones burocráticas para que el Frente de Izquierda sea realmente su espacio. Hablando justamente del movimiento obrero y el tema de la lucha de los trabajadores, el Partido Obrero, en particular en Mercedes, uno lo ha siempre visto movilizado y al frente y generando, cuando fue el conflicto de la clínica, bueno, dando una mano y generando las ollas populares que fueran necesarias,
cuando fue el cierre de Dupont, tanto en fibra como en lycra también, en Corinema en su momento hace unos cuantos años atrás también, digo, en cada conflicto cuando hubo despido en la fábrica San Martín, que fueron masivos, recuerdo alguna vez también, pasó lo mismo. Digo, con esto, yo lo decía los otros días en estos micrófonos, con el tema de la microómnibus Mercedes, que son 16 familias que han quedado en la calle, que hoy no tienen una respuesta. Ayer lo hablábamos con Daniel Fernández, uno de los ex trabajadores, bueno, tiene una situación de incertidumbre muy grande, ya venían de no percibir 3 quincenas, o sea, un sueldo y medio, más el aguinaldo de junio no lo han cobrado. Digo, se están dando alguna política en eso. Uno ve que incluso ellos mismos por ahí no se han dado un nivel de organización, los propios trabajadores, y yo lo decía ayer, bueno, ¿no será necesario organizar algún tipo de actividad solidaria, hasta algunas comida, algo para generar un fondo solidario? No digo de huelga, porque acá no hay huelga, sino un fondo solidario, porque acá hay 16 familias que tienen que pagar alquiler, la luz, el gas, comer, digo, y no están teniendo ningún ingreso. ¿Se han dado alguna política para con ellos? Sí, incluso, bueno, Pablo De Marco, nuestro candidato a intendente, tuvo una reunión hace muy poquito, hace horas con ellos. Ahí había surgido de parte de los usuarios una mateada para analizar qué hacer. Hay un gran interrogante sobre esto que vos marcabas, el que tienen ellos, el que tienen los usuarios, el qué hacer, que exige una orientación. En ese sentido, nosotros tenemos un diálogo abierto con los choferes particularmente, y es más, ellos nos han confesado hasta las objeciones que tienen a una recuperación del servicio por parte de la empresa COSI, porque nos quedó muy bien la relación de aquellos choferes que eran empleados de COSI. Claro. Ahí hace más de 20 años atrás, cuando COSI quebró también, ¿no? En su momento. Claro, entonces, si COSI fuera la empresa que continúe con el servicio, bueno, hay que colocar ahí una cuña solidaria para hacer que se cumplan los acuerdos que en algún momento habrán tenido, o las responsabilidades de COSI, para librar de toda objeción a todo trabajador y que trabaje cómodo. Hoy casualmente salió un informe en el Diario de la Nación en contratapa sobre el grado de estrés de los choferes de colectivo, porque tienen que 6 de cada 10 dice que tienen problemas para dormir, para, bueno, de distintos tipos. Claro, y que no están exentos los choferes mercedinos, porque si bien es cierto, el flujo del tránsito no es comparable con el de Capital, pero el caos del tránsito que tenemos los mercedinos es tan parecido al de Morón, al de Moreno y al del resto. Una motito, una bicicleta en contramano. Exactamente, son otras complejidades. No va a pasar uno a 60 kilómetros como en Buenos Aires, que como está la onda verde por la Juan B. Justo, entonces vos tenés un tipo que va a pasar a 60, porque el semáforo lo dice al lado. Vaya a 45 nomás, que le mete para adelante, que engancha todo verde. Entonces vos tenés que venir atento a la onda verde en Capital. Las altas velocidades serán el factor de riesgo que tiene un chofer. Pero acá en Mercedes tienen otros factores de riesgo, esto que vos señalás. Las motitos, las bicicletas, los peatones, el perro, los chicos que juegan, porque no deja de ser también, ¿no es cierto?, este espíritu de pueblo, donde va constituyéndose este caos en la medida que somos más. Entonces hay un grado de estrés que ellos tienen, entonces ahí tienen que saldarse esta cuestión. Entonces, frente a esto, nosotros no somos defensores de un proceso de licitación en el cual pueda ganar una empresa privada que encima reanude un viejo conflicto con los trabajadores y arranquemos en un conflicto anterior. Sería tremendo. Es decir, en vez de reanudar, sería el primer caso que en vez de reanudar desde el punto más alto de una prestación de un servicio, arranquemos por el punto más conflictivo de la prestación del servicio anterior. Sería penoso. En ese sentido, nosotros planteamos la municipalización del servicio total, porque, ojo, está la responsabilidad del municipio del transporte público, pero tiene facultades para transferirlo, lo ha transferido a terceros desde hace mucho tiempo, mediante un proceso de licitación, como siempre se ha hablado en estos micrófonos, pero ahora esta crisis ha planteado si no es momento de que el municipio tenga la responsabilidad operativa del servicio. Y en ese sentido hay las declaraciones de Pablo De Marco en estas últimas horas, y que coinciden con un trabajo que hemos hecho en el partido, en la declaración. Nosotros estamos planteando, señalando una falencia, como era responsabilidad de la municipalidad, y la municipalidad debía haberse erigido como el primer damnificado. La municipalidad debería haber sido el primer damnificado, y en aras de esto tendría que haber incautado las unidades,
como damnificado, porque es el elemento que permitía la continuidad. Claro. Lo que no se podía hacer era discontinuar. Sí, recuperar las unidades y automáticamente te prestás el servicio. Claro. Y la empresa responde... No este parate que se ha generado y que, bueno, se ha hecho un parche, ¿no? Con este servicio provisorio y que, bueno, muchos oyentes nos mandan mensajes y nos dicen, mirá, nos quedamos sin colectivo, en realidad. Porque colectivo... pasado mañana nos quedamos sin el colectivo. Ojo que la emergencia rige hasta el viernes 17. Es decir... Pero que es exclusivamente para alumnos. Exactamente. Es escolar y en horario escolar, ¿no es cierto? El resto de la jornada, antes vos tenías desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, 10 de la noche tenías colectivo. Ahora tenés a la mañana temprano, al mediodía y a la tarde, pero exclusivamente para chicos, ¿no? Así es. Nosotros hemos observado, bueno, casualmente ayer, en estos días se está difundiendo la rendición de cuentas de la municipalidad. En la rendición de cuentas de la municipalidad, independientemente de los fondos, cuando vamos a lo que es el rubro de lo que depende como coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, bueno, una tarea es brindar servicio de recolección de residuos, que está muy bien, brindar el servicio de mantenimiento de calle y espacio público, brindar servicio de mantenimiento y conservación de camino, brindar servicio de inhumación y exhumación en el cementerio local, brindar el servicio de barrido de las calles, brindar el servicio de riego de calles sin pavimentación, efectuar la reposición de luminaria, realizar la remodelación y construcción de nicho, mantenimiento de semáforo. Bueno, ¿y el transporte? Es decir, evidentemente está faltando acá un rubro, está faltando un renglón, que sería brindar el servicio de transporte público. Nosotros vamos a presentar un proyecto en el Consejo Deliberante donde vamos a proponer la creación de una Secretaría de Transporte que tenga bajo su responsabilidad la disposición operativa del servicio, asignar fondos para la adquisición de unidades, establecer los recorridos con mecanismo consultivo, porque somos partícipes, nosotros somos partidarios de la asamblea pública, de la audiencia pública y hasta del plebiscito. También hemos tirado como idea el plebiscito para que todo el pueblo se pronuncie en dos cuestiones: si transitoriamente está de acuerdo en esto del llamado a licitación o si desea que sea plenamente municipal. Vamos a ser respetuosos de un momento de transición donde a lo mejor el grado de debate, ¿no es cierto?, popular lo permita. Lo que no vamos a admitir es por el sí o por el no, ¿no? Es decir, sí al colectivo o no al colectivo. No. Es sí al colectivo de las dos formas. Exactamente. ¿Es público o es privado? Exactamente. ¿Se lo da concesión a un tercero o el municipio lo toma en sus manos y lo ejecuta por su cuenta? Tal cual, sí. Sería la variante no colectivo, no. Esto es más o menos como cuando estamos en el medio de un conflicto, en el paro, y decidimos sobre dos cosas. Nosotros siempre propiciamos la asamblea para que la base decida, pero sobre dos cuestiones: o el paro es por tiempo determinado o es por 4 horas por turno, por día. Sí. Lo que no admitimos. Lo parcializado lo haces, lo extendés. La variante no paro no se admite hasta que no se resuelva el conflicto. Claro. Entonces, por supuesto que también somos respetuosos de la asamblea en la decisión mayoritaria. Si hay otra moción y la mayoría termina ganando con otra moción, nosotros hemos sido muy respetuosos de eso y estamos muy acostumbrados porque no siempre ganamos. Entonces, nosotros siempre terminamos sometidos a la decisión de la mayoría y en eso hay muchas pruebas. Pero esto que vos señalabas, ¿no? La participación con no solamente en apoyo solidario, sino también con una propuesta de salida, porque cuando participamos de la solidaridad con los trabajadores de la clínica, nosotros fuimos con una propuesta concreta que después la coincidimos con los trabajadores de la clínica, la llevamos al Consejo Deliberante y confluimos varias fuerzas en un concepto que después se trasladó a la causa, incluso se modificó hasta la causa del juez Echegaray, que era... Claro, donde tramitaba la quiebra. Claro, en el marco de la quiebra, para favorecer la liquidación al momento de la venta del inmueble, nosotros impusimos una condición, que fue que el destino de la venta, el destino de ese inmueble, independientemente de quién fuera el comprador, tenía que ser para prestar un servicio de salud. Que siguiera siendo una clínica. Exactamente. O sanatorio, pero que fuera de salud. Pero esa es una conquista nuestra. Claro. Es decir, es una conquista de la lucha. Y, o sea, que no fuimos solamente a solidarizarnos con las chicas, con la chica de Pucheta, con la chica de con la enfermera. Fuimos nosotros a solidarizarnos con ellos, pero a hacer un acuerdo social y político para llevar adelante una propuesta de salida. Y lo conseguimos.
Lo conseguimos, fue una gran victoria, porque hoy por hoy hay otro servicio de salud, porque lo logramos con aquella lucha. Claro. Lo mismo pasó también no se con hizo un edificio de departamento, porque podría haber terminado ese mueble en cualquier otra cosa. Había, ¿no es cierto? Claro. Y lo mismo pasó con Dupont también. En el cierre de Dupont nosotros propusimos que nos paramos en la puerta con los trabajadores para impedir que salgan las máquinas, para exigir que se siga produciendo. Y cuando logramos de Jorge Russi la declaración de que hilar se puede hilar cualquier cosa, bueno, entonces todo el mundo se convenció todo el mundo de que como se podía hilar cualquier cosa, entonces debería seguir una textil. Seguir siendo una fábrica textil. Y eso lo hemos presionado desde abajo, lo hemos abonado con nuestra lucha y terminó siendo una conquista. Después, bueno, están las gestiones. Walter Anido, nuestro colega, él hizo mucho en esas gestiones para que llegara Guilford. Después nosotros señalamos con nuestros principios, decimos, se ha enriquecido una patronal que llega y encuentra una instalación ya hecha por otro, encuentra las máquinas servidas, encuentra una capacidad instalada y encuentra también una mano de obra ya formada. Humano, claro, formado. Es decir, Guilford se encontró de manera gratuita, terminó haciendo negocios, ¿no es cierto?, quedándose con toda la plusvalía de todo este proceso. Nosotros señalamos esto también, pero lo cierto es que antes de esto hay una conquista que fueron los puestos de trabajo. Y en ese sentido, respaldados por estas luchas, bueno, ni hablar la lucha de la vivienda, la lucha por la infraestructura, como son nuestras intervenciones, tanto sea en la crisis de la vivienda, señalando un déficit habitacional, sí, como también señalando, o sea, este colapso de la vivienda que durante tanto tiempo hemos desenvuelto. Vos conocés bastante la realidad de Goulan Agote a partir de todo el trabajo que venía haciendo, y además porque sos docente en la Escuela Técnica número 2 y por lo tanto también conocés muchas familias. Sí. Hoy va a haber una asamblea, porque no es reunión de comisión directiva, sino que parece que va a ser ampliada a vecinos de Goulan Agote por el tema, este debate que se ha generado con la nueva comisión que ha ganado la lista que encabezaba Carlos Medina, el más conocido de todos por el Chino Medina, y el municipio, porque dice el municipio que le quiere poner un empleado en el salón, en la sede de la Sociedad de Fomento, claro, porque pertenece al municipio. Y se ha generado una disputa y están los vecinos bastante, porque nos han llamado, incluso que van a ir esta noche. ¿Estás al tanto de esta disputa? Sí. ¿Y cuál es la posición de ustedes del Frente de Izquierda? Nosotros como Frente de Izquierda estamos propiciando desde hace una mucho lista tiempo que encabezaba Julio Sena. Sí, Julio Sena. Nosotros hablábamos de una sociedad de fomento a puertas abiertas, con una decisión colectiva, con una atención permanente, es decir, de puertas abiertas implicaba una persona ahí con las puertas abiertas para ir armando la agenda de todas las actividades que se lleven a cabo. Pero lo otro que nosotros siempre hemos propiciado y hemos estado de acuerdo es con ir... no digo la autonomía de Goulan, no estoy hablando de la independencia de Goulan. Va a votar intendente en el futuro. Pero que sí es necesario que Goulan tenga una vida propia en términos de responsabilidad institucional, claro, de responsabilidad de infraestructura. Bueno, no hay una delegación municipal. Exactamente. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la delegación municipal, pero fue un planteo de Fernando Tornatore hace mucho tiempo. Es decir, mucho antes que existiera Sestari en la vida política, nosotros planteábamos la delegación municipal en Goulan, no por obra y gracia nuestra, sino porque la alianza UCR-Frepaso fue la primera que planteó la delegación en Goulan. Allá por el 99, 97. Sí, 97. Sí. Hace mucho tiempo la alianza planteó una delegación en Goulan y en esa misma como época, mirada estratégica, ¿no? De crecimiento de esa zona, ¿no? Porque la directora de la escuela 20, Delia Ferreto, en un conflicto que hubo cuando recién empezaron a constituirse los novenos y tenían que compartir el baño, estaba el jardín de infanta roto, claro, y entonces los chiquititos del jardín, más los chiquititos de primero, más los grandotes de noveno, todos compartían el mismo bañito. Era una locura. Y entonces el desarrollo de un chico de 14 años impactaba sobre un chico de 6 años. Claro. Entonces en el baño este impacto se iba al patio, del patio iba a los hogares de la gente de Goulan y se generó una alarma sobre esto que estaba sucediendo en los baños. Entonces esto generó denuncia en las radios. Me acuerdo que en aquel momento el Negro Guevara estaba conduciendo un programa y cuando habla
con Delia Ferretto. Delia Ferretto, como directora de la Escuela 20, le plantea, mirá Jorge, el crecimiento es tan grande que yo no sé si no está planteado para Gowland una escuela secundaria. Cuando Delia Ferretto dijo eso, y las hijitas del pelado Sena iban a la escuela de Gowland, y el hijo de él estaba en uno de estos grados, entonces todos escuchando la radio, se hizo una reunión, tomamos estas palabras como realmente una orientación y una reivindicación a cumplir, y salimos a dar lucha con Julio Vargas, con el pelado Sena a la cabeza, y los padres que pudimos encontrar allí, los Álvarez, los Velasco y una gran cantidad de familias a luchar por un colegio secundario. Pero la Escuela Técnica 2 de Gowland, que después se crea como Escuela Técnica 2, porque es la única excepción, es por una excepción que había a la ley de emergencia económica, donde el Estado quedaba impedido de acrecentar los gastos creando escuelas, que todavía está vigente. Sí. Y se crea una excepción por las dificultades de importación y de exportación de crear escuelas técnicas para formar a los técnicos, pero fue una excepción. Entonces, por esa razón se creó una escuela técnica en Gowland. Por una excepción. No fue de bachiller o de otra, digamos. Claro, y había también un cuestionamiento y todo un debate si era posible de 2 turnos para los chicos. Entonces, nosotros participamos de esa lucha, pero lo sé porque yo soy el que escribí los primeros petitorios. Claro. Porque no había computadora como ahora. Sí. Entonces, trabajando en el diario, venían los padres. Estamos hablando de los 90. Claro. Venían al Diario del Oeste en el año 96, que yo hacía un año y pico que estaba en el diario, y en la computadora del Diario del Oeste se escribieron los petitorios, donde los padres los empezaron a llenar y a llevar al consejo escolar, y bueno, hasta que se corporizó todo esto, y en una llegada del ministro Oporto, en aquel momento, de la provincia. De la provincia de Educación. Entonces había todo un clima de movilización, y nosotros hemos conquistado la Escuela Técnica de Gowland. Claro. Somos los artífices de esa lucha, nos pertenece esa lucha, y tiene que ver con ese desarrollo de Gowland y Agote, del cual nosotros también sosteníamos la idea de una delegación municipal. No se justificaba la salida de una máquina del Corralón a las 7, 8 de la mañana con el tránsito lento que corresponde a una máquina para llegar hasta Gowland y empezar a trabajar. Claro. Tiene que estar ahí. Empieza a las 9 y se tiene que ir a las 11. Y con el desarrollo... termina trabajando 2 horas. Claro. Tiene que haber máquinas, un pequeño, un mini corralón, diríamos, en Gowland Agote, ¿no? Y si hay máquinas, tiene que haber alguien que las cuide, claro. Y si hay alguien que las cuide, tiene que haber un delegado municipal, y por eso hay que generar una estructura. Y el pago de las tasas está bien que se realice allí en el lugar Gowland, también, porque hay mucha gente, hay son 2.000 personas, hay con el plan, con la proyección que hay de la cárcel, con las 200 viviendas y con el otro plan de 400 lotes, Gowland debería, tranquilamente va a llegar a una población casi como la de Suipacha, que son 10.000 habitantes, si uno lo proyecta de acá a 10 años. Tal cual. ¿No? Gowland va a ser como era Mercedes cuando empezó a tener las crisis. Claro. Esto digo yo. Altieri pide la mano, se levanta la mano, pide Llamaron la de Gowland, una vecina dice que no se meta la municipalidad con la sociedad de fomento. La sociedad de fomento es la sociedad de fomento, no del municipio. Así, enojada. Claro, vos sabés que tiene una razón, porque se dan las dos características. Se aborda Gowland y con una elección de sociedad de fomento como si Gowland fuera un barrio. Claro. Pero con esto que estamos contando, bueno, Gowland empieza a tomar características más de ciudad que de barrio. Claro, esa es la situación. Es una transición que estamos viviendo en Gowland, estas crisis donde todo queda cuestionado, y está bien que sea así, donde todo queda bajo la mirada atenta de cada vecino, porque, claro, por un lado es cierto lo que dice la vecina, bueno, que no se meta con la sociedad de fomento, porque la sociedad de fomento ya tiene una lista que ganó, y a la miércoles que administre esa lista y que pagará después su precio si lo hace mal, y las listas opositoras sabrán cómo plantarse ante cada cosa que se haya comprometido y no haya cumplido. Sí, me decían que tampoco le entregaron balance, bueno, está bastante... ¿no? ¿Con cuántos fondos se contaba la gestión anterior de las... ¿Para qué lo puso? A González lo puso el Chino Medina. No jorobemos que los dos eran los candidatos de Gioso. Bueno, sí. La lista de Selva original era la de Iris Luna, solo que perdió. Como había perdido Selva, las primeras 3 elecciones de Sociedad de Fomento apenas asume su mandato. Claro. Perdió la de Gowland, perdió la de Unidad y Progreso, con Quique Gómez, y no me acuerdo, y después tomó de prepo la del Almafuerte, porque hubo como una especie de... Sí,
Sí, porque hubo una especie de caída de la mamá del negro Olivares y entonces toma la negracha. Fomentismo en el recuerdo. Sí, fomentismo en el recuerdo. No, yo tengo un registro de los barrios. El Partido Obrero no hace fomentismo, nosotros hacemos política, no intervenimos en la sociedad de fomento. Pero bueno, nosotros somos muy atentos al debate por la urbanización, por la obra pública, por la infraestructura. Nosotros somos partidarios de que los barrios se tienen que organizar para obligar al intendente a utilizar todo el presupuesto en los barrios. Pero en el caso de Gowland, como dice la vecina, bueno, sí, ahí hay algo que rehacer por parte de los propios vecinos desde el punto de vista de la sociedad de fomento, pero también desde la administración municipal hay otra mirada porque uno ve el desarrollo. Claro, pero la administración municipal en todo caso tiene que generar la delegación municipal donde la tiene que hacer, ¿no? Apropiarse de lo que hicieron los vecinos de Gowland, que es la sede de la sociedad de fomento, porque la construyeron con sus manos, con sus sedes. A mí me da la sensación de que la municipalidad tuvo dudas de qué carácter tenía la lista del Chino. Si el Chino Medina iba a responder a la municipalidad. Los intereses políticos de Selva o no. Pero como Selva no va a seguir, entonces no tiene mucho sentido para el Chino Medina alinearse a Selva. Y más bien está dispuesto a pasarse al bando de Ustarro probablemente. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a hacer Selva? Y le va a colocar un comisionado. Un comisionado. O va a crear la delegación. Claro. Es decir, deja la sociedad de fomento como un espacio barrial y le va a crear la delegación para mantener la decisión principal en toda esa área territorial que debe gobernarla. Nosotros venimos denunciando que ahí hemos creado, nosotros con la lucha, hemos urbanizado de hecho, después de haberlo hecho por escrito. Nosotros hemos pedido por escrito a la municipalidad, por favor, hacer un plan de vivienda en la continuidad de estos loteos abandonados. Nosotros detectamos 2 loteos abandonados, uno el loteo Geo, abandonado desde hace 50 años, lotes, ¿no? Y que asquerosamente se siguen vendiendo los lotes. Son cientos y cientos de lotes que los gobernantes históricamente han estado lucrando y vendiendo. Sí, y o mirando para otro lado. Y se lo han transferido. No, han estado con causa. Sí. El juez Aralegui en primera instancia una causa contra Bani por la venta indebida de esos lotes. Después quedó congelado en la corte, en la Cámara de Apelaciones, pero lo cierto es que hubo denuncia de vecinos, ¿no es cierto? Eso ya está judicializado hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que después los funcionarios municipales fueron transfiriendo a familias tradicionales de Gowland que se transformaron en testaferro y hoy por hoy siguen vendiendo lotes como si fueran propios. Los lotes en Gowland no se deben vender, hay que ocuparlo como la ley manda, es decir, ocuparlo, hacer si quiere la usucapión como figura legal o si quiere lo puede ocupar y desde ahí empieza a gestionar la documentación respaldatoria que necesite para hacer uso de la tierra como manda la ley. La tierra es del que la usa, del que la trabaja o del que vive. Y en ese caso, no del que lucra. Sin embargo, hay familias en Gowland que se dedican a vender lotes como si fueran propios. Lo que venden es un acta de posesión hecha por un escribano cómplice y sigue el negocio, porque ahí pusieron un cartel detrás de la toma de Agote, cerca del horno de Luna, diciendo vendo lote con el número de teléfono descaradamente, de gente que va vendiendo terreno como si fueran propios. El colegio de martillero de Luis Colau, nosotros fuimos a contarle esto, pero no tomó nota de esto. El colegio de martillero, que sí criticó al proceso de tomas de tierra, señalando de que estaba mal lo que estábamos haciendo, no tuvo ninguna objeción para las ventas indebidas que sí compiten contra los corredores, martilleros públicos y dueños de inmobiliaria. Claro. Es decir, tienen un competidor ilegal y no hacen nada al respecto. En ese sentido, Gowland Agote atraviesa por una situación caótica. Se necesita una regularización dominial urgente. Hay que avanzar en un futuro a la investigación sobre la situación de una gran cantidad de lotes que han sido vendidos indebidamente para ir a la expropiación si es necesario. La entrega de escrituras quedó pendiente. Nosotros hemos conseguido con la lucha el compromiso de la Dirección Provincial de Tierra de entrega de 120 escrituras para los vecinos de Gowland hace mucho tiempo, cuando se habló de ensanchar o cuando se habló de la cárcel federal en el año 99,
99, en el 2007, nosotros llegamos a la conclusión de que por el ensanchamiento necesario de algunas calles se iban a producir algunos recortes en algunas manzanas. Si los vecinos no tenían documentación, no van a recibir ningún resarcimiento económico. Claro. Entonces, para que tengan una documentación, sería la escritura o un documento oficial que hable de su tenencia de esa tierra para que puedan ser trasladados. Y ahí nosotros en el 2007 iniciamos una lucha tenaz por las escrituras, logramos cerca de 40 y pico, que Selva con cuentagota va dando 12 por año, pero que este año brillan por su ausencia. Walter, se nos ha acabado el tiempo, 10:49, de las 9:49, ya nos estamos yendo, la verdad, hoy a la noche vamos a seguirla. Sí. Vamos a seguro que a analizar mismas temáticas, pero bueno, a las 9:30 de la noche lo vamos a tener a Walter en el programa de tele. Los vecinos de Gowland tienen que ir luchando, alinearse todos detrás de una lucha elemental. Un foco cada 30 metros va a ser fundamental, porque con los 400 lotes del plan Procrear que vamos a defender a muerte, más los 200 planes de vivienda de las cárceles, más las urbanizaciones, los dos loteos abandonados del Geo y el IES, Gowland va a ser tan grande que no puede quedar a oscuras y en silencio. Hoy una vecina, María, del barrio de la zona de Matadero, allá del Matadero Municipal, diciendo al cementerio, nos decía que justamente hablando de alumbrado público, estaba todo oscuro esa zona. Así que también, bueno, ahí a prestar atención desde el municipio. Walter, muchas gracias por la visita. 4 grados la temperatura en la ciudad de Mercedes, se ha mejorado un poco, ha subido un poco la temperatura, igual honestamente está muy fresco, 67% de la humedad, ha bajado 1010.2 hectopascales la presión, ha subido viento del norte a 7 kilómetros, la máxima para hoy 13 grados. Nos vamos a la pausa que no hemos vendido, Altieri, y ya nos vamos despidiendo de este Pensar en Voz Alta de este miércoles 15 de julio.